En este video vamos a analizar los 6 héroes más destacados para jugar en la mitad de temporada de Overwatch 2. Muchos personajes son mejores o peores según los cambios en el parche y la evolución del meta desde el inicio de la temporada, así que vamos a analizarlo todo. Pero hazme un gran favor y dale me gusta y suscríbete si disfrutas de este contenido. Y ahora vamos al video. Quiero mencionar dos personajes honorables en primer lugar. En primer lugar, hablemos de Mei, a quien creo que se subestima mucho en este momento. Mei es muy fuerte contra muchos de los tanques dominantes en la pelea, como Orisa, Reinhardt, Junker Queen e incluso personajes como Zarya. Mei puede obtener asesinatos gratis negando su espacio, bloqueándolos del alcance de los soportes de su equipo, y tú como Mei puedes tener un gran impacto en el enfrentamiento de tanques, que es el enfrentamiento más importante en el campo de batalla. Y la segunda mención especial es Sombra. Sombra ha sido bastante buena esta temporada en general, como contraparte a personajes como Wrecking Ball, que recibió un nerf, pero seguirá siendo muy presente, y ahora Sombra también puede hackear a Orisa fuera de su ultimate. Otro enfrentamiento de tanques contra el que Sombra es muy buena. En general, Sombra es bastante subestimada. Creo que es muy fuerte, especialmente si tienes un tanque que puede sumergirse en pelea. Puede ayudar al tanque revelando posiciones del enemigo antes de que salte y hacks cuando ya entró a pelea. En general, quiero darle crédito a estos dos personajes donde creo que se subestiman demasiado. Ahora sí, pasando a la lista de los 6 mejores, en primer lugar hablemos de Zarya. Zarya acaba de recibir un buff significativo al perder un segundo de su tiempo de cooldown, y con el cambio anterior en el que Zarya no pierde carga tan rápido, Zarya es cada vez mejor. Creo que estamos llegando a un punto de quiebre donde si siguen mejorando a este personaje o nerfean alguno de sus counters, podríamos volver a la meta de Zarya, pero por ahora Zarya es increíble en cualquier enfrentamiento. Definitivamente puede dominar a Orisa, Ramatras y a Junker Queen, incluso contra algunos personajes que pueden sumergirse como Doomfist. El uso defensivo de burbujas puede simplemente cerrar completamente esta estrategia. Creo que Zarya también es fantástica con personajes que pushean y te cargarán la energía, como Reaper o Mei. Zarya puede ser realmente genial para jugar en equipo y contra ellos. En general, creo que Zarya está en el lugar perfecto en este momento, donde si eres mejor que el equipo enemigo o eres un poco mejor que el enemigo, puedes aprovechar a Zarya para dominar completamente el equipo enemigo. Y si ella es realmente un héroe con alta probabilidad de volver al meta en este preciso momento. Ahora pasamos a Baptiste. Baptiste recibió un cambio con su campo de inmortalidad, que ya no es del 10% sino de 25%, lo cual es importante y no quiero subestimar lo fuerte que es, especialmente cuando se usa en tanques, pero Baptiste ha sido bastante bueno por un tiempo. Es un gran soporte en general que no solo puede producir una cantidad consistente de daño, sino que también tiene una gran capacidad de supervivencia y tiene un gran potencial para curar, por lo que funciona muy bien con las composiciones de pelea, ya sea con personajes como Junker Queen e incluso personajes como Ramatra. Funciona bien personajes también como Sigma, y creo que simplemente lo hace especialmente en mapas con terreno elevado de defensa, como Numbani. Baptiste puede ser fenomenal, y en esos mapas de terreno elevado no solo juega bien alrededor de ellos, sino que el nuevo aumento de campo de inmortalidad lo hace mejor para detener ciertos ataques que van a venir hacia ti muy a menudo en esos mapas. Por lo tanto, si sumamos todo, Baptiste es una gran elección en este momento. Ahora pasando a un DPS, hablemos sobre Ashe. El nuevo buff de Ashe es discretamente bastante loco. Ahora, si Ashe hace cualquier daño con su rifle a un objetivo cuando está usando su ultimate, Bob se enfocará en ese objetivo, y eso es realmente increíble, porque una de las formas más fáciles de contraatacar a Bob es como tanque forzar a Bob a dispararte. No te importa, estás siendo curado o tienes algunas habilidades de mitigación de daño o tienes una enorme cantidad de salud, por lo que Bob realmente no importa. Pero ahora, especialmente si estás ayudando en estos fuegos cruzados como se supone que debes hacer con personajes como Lucio o cualquier personaje que es débil pero útil, entre tú y Bob simplemente serán eliminados así de rápido. Y eso es muy fuerte en verdad. En general, Ashe es aún mejor, especialmente cuando vemos que personajes como Sojourn tienen un cambio en su hitbox y han estado cayendo lentamente del meta, al menos un poco. Los personajes como Ashe se vuelven mejores para tener un soporte curándola constantemente. También creo que Ashe es mejor contra muchos de los personajes voladores que veremos jugar, especialmente con el cambio de Pharah. Es un buen cambio de calidad de vida y mejora para Pharah, y hemos estado viendo bastante personajes voladores como Echo y Pharah jugando a la par con una Mercy, y en general Ashe es la mejor para detenerlos, especialmente si están con una Mercy. Así que podemos confirmar que Ashe va a ser una pesadilla de lidiar, es muy fuerte y no hay mucho más que decir sobre esto. Ahora, pasando a otros héroes que se han vuelto gradualmente mejores en general durante el parche, sin necesidad de ser tocados directamente, pero son increíbles para jugar, está en el tercer lugar Zenyatta. Zenyatta podría ser secretamente el personaje más poderoso ahora mismo. Es muy fuerte el utilizar la discordia en los otros tanques. Al tener solo un tanque que puedas dejar permanentemente con una discordia, le da una gran ventaja en el enfrentamiento a tu equipo. Ya hemos hablado de por qué eso es tan
importante con Mei y Zenyatta. Puede aportar una cantidad loca de valor simplemente por mantenerse con vida, y esa es la clave. Mantenerse con vida con Zenyatta te hará el objetivo de muchas personas diferentes que te castigarán, y si pueden probablemente perderás, ya que serás una debilidad en tu equipo, pero si no pueden, en cualquier equipo en el que estés igualado, Zenyatta lo rompe, y creo que es uno de los personajes en los que puedes simplemente llevar el juego tras juego de forma silenciosa, ya sea que estés jugando alrededor de alguno de tus oponentes y no estén identificando activamente que eres lo que necesitan contrarrestar. Simplemente llevarás el juego tras juego. Es mi elección número 1 como de los personajes más poderosos del juego en este momento, y eso no parece que vaya a cambiar pronto. En segundo lugar, quería hablar de D.Va, que se ha vuelto cada vez más presente en los rangos altos del juego. D.Va hace todo lo que necesitas que haga. Es buena para proteger a tu equipo, lo que significa que es muy fuerte para proteger cosas, como lo hace Wrecking Ball, o para proteger a tu equipo de otros tanques que brincan hacia ellos. Puede proteger y negar los juegos de Tracer, evitando que el equipo enemigo se acerque a tu equipo, pero también puedes jugar de otra manera, yendo a enfrentarte a los enemigos en la posición elevada. Ella puede matar por sí sola a los DPS que están solos, puede negar su línea de visión y sumergirse con su equipo. Entonces ella puede jugar un poco en ambos roles. Y lo genial de D.Va es que siempre puedes hacer lo que tu equipo necesita en cualquier momento, ya sea regresar y ayudar a tu equipo a repeler a los jugadores enemigos que están sobre ellos, o usar tu movilidad y daño explosivo para ir y matar a personas que parecen estar débiles, o castigar a personas que están fuera de posesión. Es como la persona que hace que otros sigan las reglas, y nadie las está siguiendo en este momento. Los jugadores irán a ángulos locos por su cuenta pensando que pueden salirse perfectamente con la suya. En Overwatch 1, el tanque secundario era siempre el tanque que iría a cerrar eso, pero muchas divas en estos días la están jugando no de esa manera. La están jugando más como una amenaza en la línea del frente, lo cual no es la fortaleza de D.Va. D.Va puede hacer una mezcla de todo, pero castigar los errores de tus oponentes es una de las formas más fáciles de escalar de rango, y D.Va tiene todas las herramientas para hacerlo. Ahora, por último, pero no menos importante, tenemos que hablar de Tracer, que probablemente es una de las mejores DPS en el juego en este momento, y se espera que sea aún mejor en el futuro. Tracer puede castigar a las Mercies, Tracer puede castigar a los Zenyatas, Tracer puede adaptarse a las divas. Tracer es genial con muchos de los tanques que brincan hacia el equipo, y Tracer hace todo lo que necesitas que haga. Explota las debilidades claves, no pierde su tiempo atacando cosas como los tanques a menos que tenga la bomba de pulso, y consigue daño y muertes significativas. Y si lo combinas todo, estamos definitivamente en una meta de Tracer, y es uno de los personajes más poderosos que puedes aprender si quieres escalar en esta mitad de temporada. Deja en los comentarios si consideras que hay algún personaje subestimado que tengas en tu lista y por qué. Dale like al video y suscríbete si disfrutas del contenido y de compartir tus conocimientos con los demás. Esto es todo por el video de hoy, yo soy Dado y nos vemos en el siguiente video.